Hola, ¿qué tal, mis queridos amantes de series turcas? Bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de su canal. Esta vez les traigo el resumen desde el principio para aquellas personas que estén preguntando que por qué Ira había llegado a la mansión, que qué le había pasado a Ira, que cómo Ira había llegado hasta este punto. Pues bueno, se los explico. Bueno, amigos, Ira había tenido un accidente con sus padres en el desierto rumbo a África. Este accidente había sido provocado por la tía de Ira llamada Saadet, que quería disfrutar de la riqueza de la familia, pero la quería disfrutar ella sola. Entonces, para esto se tenía que deshacer de Ira con su familia. Saadet había vendido a Ira y ellos la esclavizaron. Entonces Ira había pasado por muchas humillaciones, sufrimientos y maltratos hasta la edad adulta. Ira había conocido a Niham, a la hermana de Orun. Ellas se habían hecho muy amigas hasta el punto de que Niham creyera de que Ira era su hermana menor. Entonces ella le tenía mucho aprecio a Ira. Niham había descubierto que uno de los jefes de la pandilla se estaba robando los medicamentos del dispensario. Entonces esta se opuso porque esa comunidad dependía de aquellos medicamentos. El jefe, para quitar a Niham del medio, había mandado a ir a hornear un pastel, el cual estaba envenenado. Ira le lleva el pastel a Niham, pero Niham no lo come ya que tiene un color extraño. Pero igualmente Niham le dice a Ira que no importa el color que tenga, que sus hermosas manos no hornearían algo malo. Y esto había hecho sonreír a Ira. Pero por otro lado, la enfermera, el cual era compañera de Niham, había visto que Niham había desechado aquel pastel que el malvado le había enviado. Entonces la enfermera le había echado veneno al té de Niham. Esto había ocasionado la muerte de Niham. Orun se había vengado de esto. Él había llegado tarde, había encontrado a su hermana muerta, pero se vengó de aquel que había mandado a alguien a envenenarla. Todos en aquel dispensario habían señalado a Ira como culpable de la muerte de Niham, hasta la misma enfermera que había hecho esto. Orun había llevado a Ira hasta el desierto para deshacerse de ella, pero no pudo. Así que decidió llevarla con él. Pero él le dice a Ira que ella moriría todos los días, igual que su hermana. Ira estaba devastada ya que ella se culpaba a sí misma por lo que había hecho. Pero la realidad es que Ira no tuvo nada que ver con esto. Orun al día siguiente la había puesto a tallar el piso de las caballerizas, por lo que se había lastimado los dedos. Entonces, Ira, después de terminar de tallar aquellos pisos, ella se había dirigido hasta donde estaba Orun. Orun la había obligado a comer la comida que le gustaba comer a Niham. Orun, al ver que Ira se tardaba en comer, él había agarrado la comida y le había obligado a comerse un puño de arroz en contra de su voluntad, aparte de que a cada rato le gritaba a Ira. Después de esto, el mayordomo había encontrado a Ira vagando por el jardín de la mansión. Entonces ellos la habían capturado. Cuando Orun había llegado a la mansión, se vio obligado a contratar a Ira como sirvienta, ya que no quería
que nadie sospechara de quién era Ira. Aparte de que había amenazado a Ira diciéndole que si le cuenta quién es realmente y de dónde viene, este le haría peor. Después de esto, Afife había escuchado cómo le gritaba Orun a Ira. Ella se había aproximado a la habitación de Ira para preguntarle que quién es ella y de dónde viene. Ira no quiso decirle, no le quiso responder. Solo le había enseñado aquel collar que Nihan le había regalado. Y esto respondía a la pregunta de ella. Por otro lado, amigos, ¿recuerdan el día el cual Ira había caído en la piscina? Que Orun se había quedado mirando desde lo lejos mientras Ira estaba luchando por salir de allí. Orun la había dejado un buen rato luchando con su vida allí y después la saca y le grita. Para los que no conocen al hermano de Eda, ellos todos vivían en la mansión, pero el hermano de Eda quería abusar de Ira y Orun lo había golpeado y lo había expulsado de la mansión. Y por esto, desde ese día ya no vive en la mansión. Sí, amigos, desde el principio Orun tenía mucho odio contra Ira, pero lo que pasa es que creía que Ira había envenenado a su hermana. Bueno, amigos, hasta aquí su resumen desde el principio. Gracias por su apoyo y hasta el próximo video.